Comenzamos con el tema número 2 de la unidad 2, auditoría de sistemas. Hemos estado hablando sobre los conceptos de auditoría, inclusive hemos enmarcado ya en algunos conceptos iniciales sobre la auditoría de sistema, y ahora vamos a comenzar a enfocarnos específicamente en la auditoría de sistemas. Por ejemplo, una de las cosas que podemos mencionar son los delitos por computadora. Y comúnmente, estoy seguro que ustedes han escuchado mucho de los temas de los delitos por computadora. Anteriormente se escuchó que el sistema de la NASA había sido vulnerado, ¿no es cierto? Había sido hackeado los sistemas de la NASA. Y continuamente también escuchamos en sistemas del banco de crédito y otros bancos más, que pues se han vulnerado su información, ¿no es cierto? Aunque esto no es tan conocido, pero posiblemente se podría decir que se ha hecho, ¿no? Ahora, los delitos por computadora, los procedimientos de auditoría y seguridad no solo corresponden a la persona que elabora el sistema. Recordemos que el que realmente hace auditorías, ¿no? Que el que realmente hace auditorías no es el que desarrolló el sistema, ¿no es cierto? El que audita no es el que desarrolló el sistema, sino es otra persona, ¿no? Es otra persona. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que proteger en el software? Primero tengo que proteger la integridad, la exactitud y la confidencialidad de la información. Sé que estas palabras las estoy mencionando continuamente. Es que porque es sumamente importante. Es sumamente importante. Otro, proteger los archivos ante desastres provocados por la mano del hombre o de actos hostiles, ¿no es cierto? Hay que proteger los archivos, hay que proteger la data, ¿no es cierto? Esto. Ahora, proteger a la organización contra situaciones externas como desastres. Lo que hablamos al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si hay una inundación? Bueno, en nuestro caso aplica más el tema de terremotos. ¿Qué pasaría si hay un terremoto? ¿No? Tenemos que proteger a la organización contra estas situaciones. Tenemos que proteger a nuestros sistemas. Por eso los backups no siempre se tienen que quedar en la organización. Estos backups tienen que salir de la organización, ¿ok? Tienen que salir de ella, tienen que estar en otro caso. En caso de desastres tenemos que tener un plan mediante desastres. ¿Qué hacer con si hubiera un desastre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contar con los seguros necesarios también que cubran las pérdidas económicas en caso de desastre, ¿no es cierto? Se nos queman 2 servidores, tengo que tener un salvaguarda ahí para poder de algún modo comprar otro servidor o ver la forma de solucionar estos problemas. Los motivos por los cuales se cometen un delito, ¿cuáles creen que serán? Los motivos por los cuales se cometen un delito a veces, se podría decir que a veces es un beneficio personal, ¿no es cierto? Simplemente quiero tener un ingreso adicional y me doy cuenta de que pues la forma más fácil es robando, cosa que es equivocado, ¿no es cierto? Y los beneficios, de repente beneficios para una organización, también puede ser beneficios para la organización. Síndrome de Robin Hood, ¿no es cierto? También puede ser, ¿no? Otro es, bueno, se podría decir, el individuo posee problemas financieros, ¿no? Tengo problemas financieros, estoy endeudado y necesito una forma de poder salir de mis deudas y pienso yo equivocadamente de una forma fácil, y la forma fácil es robándole a la organización. La computadora no tiene sentimientos, el departamento es deshonesto, se podría también decir, odio a la organización, equivocación de ego y mentalidad turbada, puede ser, ¿no? Muy importante que quisiera mencionar en odio a la organización, a veces, en especial cuando somos de sistemas, en la mayoría de empresas pequeñas o MIPES no hay ninguna forma ningún control de seguridad de la información. Es decir, la base de datos yo me la podría llevar, la guardo en un CD y me la llevo y la vendo, ¿no es cierto? Pero eso no es honesto, eso es totalmente deshonesto. Correcto, nunca lo hagamos, por más de que la empresa nos deba. ¿Ok? Algunas veces he escuchado a algunos colegas o personas que me dicen, bueno, como no me pagaron me llevé todos los sistemas y los formateé. Bueno, como no me pagaron llevé tal cosa, ¿no? No es así, ¿no es cierto? No importa lo que hagan, lo que no hagan otras personas, lo importante es lo que yo realmente hago y cómo me siento, ¿no es cierto? Porque si no seríamos iguales, ¿no? Y no habría ningún nivel de diferencia y no podríamos juzgar ni decir nada tampoco a esa empresa. Un factor más, vamos a ver algunos casos, un casito interesante, por ejemplo, los virus. ¿No? Los virus, vamos a hablar al final un poco más de los virus, pero los virus también es algo que afecta a los sistemas de información, ¿no? ¿Cuáles son algunos factores de incremento de crímenes? Como estamos hablando del tema de los crímenes por computadora, por ejemplo, cuando yo te puedo instalar un gusano,
¿no? Te instalo un gusano en tu red, entonces voy a poder vulnerar, ¿no es cierto?, tu red, ¿no? El aumento del número de personas que se encuentran estudiando computación. Eso puede ser alguno de los factores. De repente en la empresa hay muchas personas que ya conocen un poco más. Es más, los manuales de hackers, crackers y todo eso están en el internet. Imagínense, ¿no? Entonces yo puedo fácilmente aprender algunas técnicas que deberían ser más bien para proteger a la organización y no para yo aprovecharme de eso. ¿Ok? Recuerden que lo que no es mío yo no lo puedo coger. Yo no puedo coger, no sé, una base de datos que no me pertenece porque es la base de datos de la empresa. ¿No es cierto? ¿No? El aumento del número de colaboradores que tiene acceso a equipos también, ¿no es cierto? Lo que yo les decía, hay que establecer bien los controles y los niveles de seguridad. Las contraseñas no se deben pasar a varias personas para poder saber a quién culpar después de todo. La facilidad de uso, de repente entro a una computadora de la empresa y me doy cuenta que no tiene una contraseña. O entro al sistema y todos pueden entrar al sistema con una misma clave. Imagínense si fuera un sistema de notas que todos pudieran entrar con una misma contraseña. Sería un poco curioso, ¿no es cierto? Porque yo podría manipular las notas de los alumnos y nadie se daría cuenta de quién es. ¿No? Ahora, ¿qué más? El incremento en la concentración del número de aplicaciones y consecuentemente de la información, ¿no es cierto? También puede ser que tengo diferentes redes y estas redes no están aseguradas, ¿no es cierto? Esto también es muy importante. Bueno, algunos antivirus, ahí podemos ver en la pantalla que tenemos. Hay algunos antivirus que son importantes que podríamos mencionar, ¿no es cierto? Otras cosas que podemos recordar, que no es necesario realizar fraude estando directamente en el centro de cómputo de la empresa. Yo puedo realizar un fraude logueándome de manera remota, solamente teniendo un software que puedo instalar en la computadora y dejar prendida la computadora y puedo llevarme los datos de mi casa. Puedo simular, por ejemplo, instalar un programita y puedo simular que ya está apagada la computadora cuando apagué el monitor y desde mi casa puedo acceder, ¿no es cierto? Recuerden que a medida que la tecnología avanza también la seguridad física y lógica, pero lo que tenemos que considerar es que hay personas que saben cómo entrar, ¿no es cierto? Y tenemos que establecer todos los controles, ver que las computadoras estén apagadas como tema básico, ¿no es cierto? Si hablamos de la seguridad lógica y la confidencialidad de los datos, ¿qué será? ¿Qué es la seguridad lógica y la confidencialidad? La seguridad lógica se encarga de los controles de acceso que están diseñados para salvaguardar la información. ¿Qué es? La falta de seguridad lógica o su violación trae las siguientes consecuencias. ¿Qué consecuencias? Cambio de los datos antes o cuando se les da la entrada a la computadora. Puede ser que yo cambie y vulnere algunos datos, ¿no es cierto? Y después a las finales no sé si se cambió o no. Copias de programas y o información. Puedo copiarme el código fuente de un software y me lo llevo, ¿no es cierto? 3. Código oculto en un programa, ¿no? 4. Entrada de virus, ¿no? 4. Entrada de virus. Código oculto en un programa, eso también es importantísimo. Puede ser que yo como programador agregue un código interno para beneficiar a tal usuario o para beneficiarme yo mismo. Entonces hay que verificar, recordemos que el que desarrolla el software no tiene que ser el que lo audita, tiene que ser otra persona. Eso es como principio. Tipos de usuarios, seguridad lógica. ¿Qué tipos de usuarios tengo? Propietarios, administrador, usuario principal, usuario de consulta, usuario de exploración y usuario de auditoría. Entonces, si se dan cuenta, yo he establecido acá diferentes sistemas, diferentes niveles de usuarios o diferentes tipos de usuarios para poder acceder a un sistema de información. No tengo que tener todos estos niveles, un administrador, propietario, usuario principal, consulta, exploración. De repente en diferentes sistemas, en diferentes empresas esto variará, pero el que nunca va a variar es el usuario de auditoría. Tiene que haber un usuario de auditoría que sea un privilegiado, alguien cuya integridad nunca va a estar en riesgo, porque él va a ser el que va a poder ver si es que las transacciones son correctas o no. Seguridad lógica abarca también las siguientes áreas. Se podría decir que cuando hablamos de la parte lógica es algo que no podemos ver y no podemos tocar, ¿no es cierto? Tenemos rutas de acceso, claves de acceso, software de control de acceso y encriptamiento o ciframiento. Toda la información de contraseñas debe estar cifrada. Si yo pudiera o tuviera acceso a una tabla de la base de datos, no debería poder ver la contraseña. Debería estar cifrada. Recordemos eso.
Eso como principio máximo. Software de control de acceso. También tengo que tener un software de control de acceso, ¿no es cierto? Que me permita el usuario y clave de la contraseña, ¿no? Y tengo que cuidarme de que no me hagan inyección de SQL, es decir, tengo que cuidarme que esa seguridad no sea solo en una instrucción SQL con un select, asterisco from, algo, where, mientras que el usuario sea igual al usuario que ingreso y no, sino tendría que ingresar una serie de códigos más especiales para validar mucho más la información, cuidarnos de la inyección SQL y del code injection, eso es muy importante. Software manejador de base de datos, tenemos también podemos ver en la PPT, ¿no? El acceso a la vista de datos deberá ser restringido en una vista de datos lógica, ¿no es cierto? Otro, se debe de controlar el acceso al diccionario de datos. ¿Quién tiene el diccionario de datos para que no se sepa cómo están las relaciones de la tabla, ¿no es cierto? Recordemos eso, yo tengo que saber dónde está eso y además tengo que tener una copia bien salvaguardada, ¿no es cierto? Ahora, la bitácora de auditoría debe reportar los accesos al diccionario de datos, ¿no? Eso es muy importante. Si el diccionario de datos yo lo tengo físico, pues tengo que saber quién está consultando eso. Eso es muy importante. ¿Quién lo hace? ¿Qué usuario? Para eso es necesario que para acceder al sistema operativo, o sea de Windows, cuando entró mi contraseña y mi usuario, tienen que tener también permisos y tienen que ser diferentes, ¿no es cierto? Las contraseñas, eso es muy importante. Software de librerías mantienen una bitácora de auditoría, ¿no es cierto? De todas las actividades realizadas. Recordemos los software de librerías, ¿no? Ahí establezco todas las librerías que tengo que manejar, ¿no? Ahora, tiene la facilidad de comparar, ahí también podemos verlo en la presentación, ¿no? Comparar dos versiones de programas. Deberán de impedir el acceso a password, ¿no? A individuos no autorizados. Y no solamente eso, sino todo lo que yo les he mencionado, ¿no? Los cambios realizados al software de librerías tendrán que ser protegidos y controlados. Recordemos que ese software de librerías se debe encontrar en un servidor, que es lo más probable, ¿no es cierto? Un conjunto de carpetas organizadas en un servidor. Eso tengo que tener toda una seguridad de sistemas, de mis sistemas operativos, ¿no es cierto? Y las contraseñas a cada usuario. Eso es muy importante. En cuanto a software de telecomunicaciones, hablaremos después un poco más en este mismo tema, en esta misma unidad, ¿no? Pero está la verificación del login de aplicaciones, ¿no? Están las restricciones de uso de aplicaciones de la red. También tengo que saber qué aplicaciones no puedo usar, tengo que usar filtros. Hay algo que se llama ISA Server, que si estamos usando la parte de Windows, entonces ISA Server es un software que me controla el control de acceso bloqueo ciertos puertos de la computadora. Por ejemplo, el puerto 80 es el puerto internet. Si yo no quisiera que tengas internet, te bloqueo el puerto 80 a tal usuario, o de repente bloqueo a toda la organización. También puede ser que bloquee el puerto 80 a toda la organización y nadie tiene salida de internet. Es decir, este software, ¿no? que se instala dentro del sistema operativo del servidor, ¿no es cierto? Tiene un control de listas de control de acceso también, ¿no? Ahora, el router es otro equipo de comunicaciones que yo puedo controlar con seguridad también. Puede ser que ahí también maneje ACLs, ¿no? El router también puede hacer estos bloqueos. La diferencia un poco en el ISA Server, que el ISA Server puede tener un bloqueo de páginas web mucho más especial, ¿ok? Por eso dice restricciones al uso de aplicaciones en la red. Eso es muy importante. Ahora, asegurar que los datos no sean modificados por un usuario no autorizado. Ahí viene el tema de la auditoría. Por ejemplo, dentro del software yo puedo establecer controles, como puedo establecer triggers de repente, ¿no? Puedo hacer algunos triggers de programación donde cada vez que alguien modifique un dato, ¿no? De tal tabla, instantáneamente se dispare a una tabla de auditoría esos datos y se copie el usuario, la hora y qué dato anterior y qué dato nuevo se ha modificado. Eso me serviría a mí para mantener mejor los controles de auditoría de los sistemas de información. Ahora, hay que también basarse en la protección de datos sensibles durante la transmisión. Eso es muy importante. Otras consideraciones para auditar: control de acceso a programas y a la información, ¿no es cierto? Lo mismo que hemos estado hablando. Control de cambios, recordemos, y las bitácoras de auditoría. Son tres puntos importantes que quisiera hacerle mucho énfasis porque es muy clave
Son básicos, pero es muy clave a la hora de auditoría, ¿no es cierto? El control de acceso, es decir, los usuarios. ¿Qué usuarios están controlando? ¿Qué usuarios están accediendo al sistema de información? O ni siquiera eso, ¿qué usuarios están conectándose a mi Windows, ¿no? A mi sistema operativo? De repente en el sistema operativo simplemente se pueden ver las máquinas, otras máquinas, ¿no? Mediante la red, y en esas máquinas hay archivos confidenciales, de repente hay archivos de informes financieros, archivos de pagos, archivos de nombres de usuarios, bases de datos, clientes, cosas que son importantes para nosotros. Entonces, el control de acceso es muy importante. ¿A quién le doy? Todo tiene que estar con un usuario y una contraseña, y ese usuario y contraseña no se deben pasar, ¿no? El control de cambios también es muy clave. Ya dijimos que el control de cambio pues lo podemos validar simplemente con un trigger de base de datos, ¿no es cierto? Un trigger de programación para poder saber quién modificó, y eso de repente puede instantáneamente mandar una alerta al auditor cuando se ha violado o se ha vulnerado alguna información dentro del sistema, ¿no es cierto? O ha habido alguna vulnerabilidad dentro del sistema. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Le llega una alerta a su celular o le llega una alerta a un correo electrónico, entonces él sabe instantáneamente de que alguien en ese mismo rato yo verifico y me dice quién es el usuario, ¿no? Entonces, inclusive eso puede mandarse una alerta a una empresa de seguridad si ya tengo contactada. Esa empresa de seguridad instantáneamente va y chapa a la persona que hizo eso, ¿no es cierto? Esas son algunas de las cosas. Y la bitácora de auditoría, recordemos también que esto es un punto muy importante que ya lo explicamos. ¿Cuáles son las consideraciones para auditar? La auditoría puede enfocarse en áreas de seguridad que son aplicadas a todo tipo de software, ¿no? Y pueden cubrir la instalación, el mantenimiento y la utilización del sistema. Es necesario tomar en cuenta las características de seguridad del software. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Incluyendo el control de acceso, en especial, lo que estaba diciendo hace un momento, la identificación del usuario, ¿no es cierto? Las contraseñas, los permisos, los perfiles, ¿no? Y el proceso de autenticación del usuario. El proceso de autenticación del usuario es cuando aparece su ventanita de Windows, usuario clave, y ahí se autentica. Ese es el proceso de autenticación, ¿no es cierto? Y eso será ejecutado en este caso por el sistema operativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, software de control de acceso, software de telecomunicaciones, software manejador de librerías, software de base de datos, software de utilidades y software de sistema operativo. Imagínate, esos 6 puntos tienen que ser auditables y controlables, tienen que estar necesariamente siempre verificados, ¿ok? En los software de telecomunicaciones, el software manejador de librerías, el software de base de datos. Recordamos que yo diría que uno de los más importantes son el software de base de datos, porque allí es donde se almacena la inteligencia de la organización. Por ejemplo, ahí yo puedo encontrar quiénes son los clientes que más me compran, yo puedo encontrar quiénes son los y qué compran, ¿no es cierto? Si yo soy la competencia, imagínate si yo tuviera esa información, pues pondría fácilmente, vería qué cosas no le estás ofreciendo para ofrecer a ese cliente que te compra tanto. ¿Por qué te compra tanto? Entonces, esto es muy importante. El de utilidades, el software de utilidades, básicamente están las herramientas ofimáticas, que en algunas organizaciones, esto es clave, en algunas organizaciones no tienen sistemas de información tan formales y no tienen todo en una hoja de cálculo. Imagínate, tienen todo en una hoja de cálculo. Entonces, si yo me llevara esas hojas de cálculo, pues tendría toda tu información. Posiblemente tendría tu información financiera. Entonces, este software de utilidades tiene que ser totalmente verificable. Ahora, si tú le pones una contraseña y un password a este software, de todas maneras hay programas que rompen estas contraseñas. ¿Correcto? Hay programas que rompen estas contraseñas. Así que la mayor seguridad es no guardarlo en la máquina local, sino guardarlo en un servidor y de tu máquina local consultarlo con tu usuario y contraseña para que sepan que solamente has sido tú el que ha modificado esta data, ¿no es cierto? Ahora, en el software de telecomunicaciones tenemos que proteger las contraseñas de routers, switches, ¿no es cierto? Y si tengo todo este tipo de seguridad, o sea, lo podemos fácilmente manejar. Software manejador de librerías, ya sabemos cómo protegerlo también. El software de control de acceso es el acceso al medio, ya lo sabemos. ¿Cuáles son algunas? Seguimos con las consideraciones a auditar. Instalaciones y mantenimiento. Procedimientos para nuevas pruebas o modificaciones al software. Estos procedimientos tienen que estar totalmente documentados para que solamente las personas que tienen el poder
Para poder modificar y hacer estas cosas, solamente ellos puedan modificar. 2. Tengo que tener procedimientos de iniciación, documentación, pruebas y aprobación de modificaciones del software. Esto es clave e importante. Procedimientos de emergencia para dar solución a los problemas. Ya hemos hablado bastante de esto. Y también acceso a librerías del programa y a bases de datos en especial, ¿no es cierto? Más consideraciones. Control de acceso a los programas y librerías, ¿no es cierto? Horas durante el software, en las que el software está disponible, también tengo que controlar, ¿no? Todo eso que está haciendo el usuario, que está manipulando, quién usa, todo eso tiene que ser auditable, fácilmente auditable, mandando alertas. Ahora se usan mucho las alertas. Por ejemplo, si se vulnera tal aspecto, ¿no? Instantáneamente al correo electrónico del oficial o al correo electrónico del gerente, o de repente no al gerente, sino al correo electrónico de los responsables de seguridad de la información o de auditoría de la empresa, ¿no es cierto? Ya sea en un mensaje de texto, que el sistema instantáneamente te mande la información y se sepa qué es lo que se está haciendo, ¿no? Bitácoras de auditoría sobre las actividades del software. Esto es importante también, de repente que te muestre estadísticas de cómo el software está trabajando, dependencia de otro software para continuar la operación. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué auditamos? ¿Qué auditamos? Auditamos software, pero en sí también podemos auditar proceso de software. Recuerda, mejora tu proceso y mejorará tu producto. Enfócate en tu proceso para que después tu producto de software sea más eficiente. Los procesos establecidos es la clave para que los sistemas sean eficientes. Tengo yo, cuando hablamos de software, procesos, tengo el software de control de acceso, nuevamente los sistemas operativos, el software de telecomunicaciones y el software de utilidades. Eso lo pueden ver también en la PPT, ¿no? Tienen el software, los procesos, el software de control de acceso, los sistemas operativos, el software de comunicaciones y el software de utilidades, ¿no es cierto? O de utilerías, que son el Word, Office y esas cosas. Cuando hablamos del software de control de acceso, usualmente provee utilerías que puedan ser usadas, ¿no? En la ejecución de una auditoría, ¿no es cierto? Los eventos pueden ser registrados en un archivo de auditoría, ¿no? Cambios en el sistema, así como la ocurrencia de las actividades. Podríamos hablar del diseño y administración y la identificación de los usuarios. Ese es el software de control de acceso. Prácticamente yo podría, imagínense, el software de control de acceso a la empresa puede ser con el dedo, ¿no es cierto? Puede ser digital con mi dedo y paso y se abre la puerta. Ese es el software de control de acceso. Por ejemplo, hay algunas empresas aquí en Lima que cuando subes el ascensor, abres e instantáneamente ya estás en la empresa, ¿no? Si te vas a empresas como Microsoft, tú entras, te dan un photocheck que tiene un código de seguridad y primero te registran, sacas tu DNI, lo entregas, te registras y justo hay un conjunto tipo metropolitano o el tren, ¿no? Tú sacas y entras y se abre la puerta y tú entras recién. Entonces, eso es un software de control de acceso. Estos software de control de acceso también tienen alertas, ¿no es cierto? Podemos tener un diseño y administración de este software, la autenticación de los usuarios, la identificación de los usuarios, los recursos para controlar el acceso y los reportes a vigilancia, ¿no es cierto? Los reportes a vigilancia. En sistemas operativos, ¿qué podemos decir? Controles de acceso sobre tablas que definen privilegios de usuarios, programas y funciones. Importantísimo. Controles de acceso sobre consolas o terminales maestras. Es decir, definitivamente en mi data center yo tengo un servidor central que maneja de repente un software ahí, un sistema operativo donde puedo controlar todo. Pero después yo tengo, por ejemplo, 100 usuarios. Todos estos usuarios de algún modo están conectados mediante una red, ¿no es cierto? Y todos deben tener sus contraseñas, sus privilegios. Entonces, los controles de acceso sobre consolas o terminales maestras y sobre terminales maestras son las que están en el servidor, ¿no? Son las que están, en el data center. Recordemos esto, es importantísimo. Las bitácoras de auditoría son claves, ¿no? Comandos de software o funciones que son consideradas importantes. Control de acceso sobre ID de usuarios, importantísimo también. Todo esto hay que tener como un mecanismo de seguridad en los sistemas operativos. Los software de utilería, funciones o comandos de utilerías. Controles de acceso sobre los comandos también es importante. Si el sistema ejecuta las funciones de identificación de usuario. Capacidades de uso de utilerías para cada grupo de usuarios. Software de telecomunicaciones. El software de telecomunicaciones es importante también. Tenemos las restricciones basadas en el acceso de red. Imagínate,
Por ejemplo, en un router tiene doble o triple contraseña, ¿no? Doble o triple contraseña. ¿Quién es el que manipula estas contraseñas? Definitivamente que la persona que hace estos cambios tiene que ser una persona que está, pues, digamos, tiene que ser una persona confiable. Es importante. Controles de acceso sobre los recursos de la red, ya sea switches. Hay switches administrables que yo puedo configurar y administrar. Es más, inclusive hay diferentes comandos, no se podría decir comandos, sino hay diferentes software, ¿no es cierto?, que yo puedo manipular todos los componentes de la red, ¿no? Si se ejecuta la identificación del usuario es otra. Seguridad física sobre líneas telefónicas y de telecomunicaciones, eso también es importante en los software de telecomunicaciones. Posibilidad y uso de encriptación de datos. Por ejemplo, por medio de la red se está cifrando la información, tengo que manejar algunos protocolos como IPsec, que son protocolos de ciframiento de la información, en especial cuando yo trabajo con redes VPN. Si trabajo con redes VPN, esa red privada virtual, yo puedo conectarme como si estaría en local con cualquier otra filial o sucursal de la empresa. Entonces hay que tener mucha consideración en eso, ¿no es cierto? Seguridad de autorización de accesos. ¿Cómo hago? Es importante asegurarse de que los controles de acceso sean estrictos durante todo tiempo. Por ejemplo, no puede ser que porque viene un ex trabajador, como ya lo conozco, yo soy personal de seguridad, te dejo pasar sin las credenciales debidas y sin el acceso debido. Tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuáles serían accesos físicos? Para comenzar, que las puertas todas tengan una cerradura. Puertas de combinación, ¿no es cierto? Puertas electrónicas, ¿no? Que de repente si yo estoy pasando, tengo mi tarjeta, entro con mi tarjeta y recién se abre la puerta, ¿no? Que no haya otro modo de abrir la puerta. Otra, puertas sensoriales también puedo tener. Registros de entrada, videocámaras, ¿no? También videocámaras. A veces uno dice, no, pero cuesta mucha plata. Pero más plata va a costar si es que nos roban todo, ¿no es cierto? Si viene un intruso y nos roba todo. Inclusive he visto aquí empresas pequeñas, tiendas, en que son monitoreadas con cámaras desde otro lado, los empleados. A los empleados se les monitorea con cámaras y el dueño está en Estados Unidos o el dueño está en Europa y yo estoy monitoreando con cámaras cómo es que se trabaja todo, ¿no es cierto? Entonces tengamos en cuenta estas cosas. Otro, puedo tener también detectores de humo, incendio, ¿no es cierto? Y extintores. Definitivamente estos son temas claves de la seguridad y que un auditor tiene que auditar, definitivamente, ¿no es cierto? Estos detectores de humo es importante que se encuentren lejos de los aires acondicionados, ¿no? Ya que estos dispositivos pueden difundir calor y el humo, pueden difundir calor, ¿no es cierto? Y los detectores de humo pueden activarse. Entonces, los detectores de incendios, en cambio, las alarmas contra incendios deben estar conectadas con la alarma principal del lugar para establecer los controles de seguridad, pues, importantes, ¿no es cierto? Y además conectados de repente con los bomberos y eso. Ahora, con respecto a los extintores, ¿qué se puede decir? Que tengan que estar cargados y que las personas, en especial, manejen un poco más esta información. En especial en el cuarto de servidores, tiene que haber estos extintores. Es importantísimo, ¿no es cierto? Y tenemos que saber cómo usarlos. En el cuarto de servidores tiene que haber una temperatura, ¿no? Y tenemos que controlar el tipo de la humedad, que aquí es un flagelo en Lima, ¿no es cierto? Tenemos diferentes problemas que hemos analizado, pero entre los problemas en el uso de analizadores, o sea, los analizadores de red, podríamos mencionar que son efectivos solo contra virus conocidos, ¿no es cierto? Algunos nos muestran resultados positivos falsos, también podemos entender eso, ¿no? Y se deben actualizar constantemente, ¿no? Protecciones. Internet en clave es importantísimo. Si yo tengo software de Internet, recordemos que a diferencia de un software de escritorio, el software de Internet va a estar en una computadora que va a estar en la nube y esa computadora puede ser bombardeada diariamente. Hay que tener y establecer los controles necesarios. Muchas gracias.